Ah. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Apolíneos. El día de hoy estamos con el doctor Manuel Tapia Becerra. Me da mucho gusto presentarlo. Él es licenciado en Ciencias Antropológicas con enfoque en Literatura y Lingüística. Tiene una maestría en Cultura y licenciatura contemporáneas de Hispanoamérica y es doctor en Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura y Discurso. Tiene más de 24 años de experiencia dando clases en el área de Humanidades y Ciencias Sociales y desde hace 7 años es parte de la comunidad académica de la Universidad de Monterrey. A lo largo de su carrera ha combinado la docencia con la investigación, ya que ha sido director de revistas científicas, coordinador de proyectos editoriales, dictaminador de artículos y libros académicos y es miembro de la Asociación UC Mexicanitas de la Universidad de California, Santa Bárbara. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Valeria. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy popular, en la actualidad, que es la inteligencia artificial. Últimamente, pues se sabe que es un tema que ha estado muy popular y que la gente lo usa muchísimo, pero hay muchas cuestiones en base a la ética detrás de esto y para qué deberíamos usarla y que no específicamente en la creatividad. Entonces, el día de hoy, el tema es ¿es creativa la inteligencia artificial? El caso de la escritura creativa potenciada por la inteligencia artificial. Y bueno, esto me lleva a la primera pregunta, que es, así, para entender un poco más, ¿es creativa la inteligencia artificial? Excelente pregunta, muy bien. Muchas gracias, Vale. Mira, efectivamente, como tú mencionas, este es un tema que en la actualidad tiene mucha vigencia a nivel mundial, a nivel planetario. Creo que dentro de los 5 temas que se discuten en todas partes, especialmente en la parte académica y a nivel social, tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. Nosotros no vamos a hablar, digo, mi intención es hablar sobre el uso de la inteligencia artificial o promover el uso de ciertas inteligencias artificiales, porque también hay que distinguir que hay una tipología, ¿sí? Las más populares siguen siendo las generativas, en las que tú introduces un prompt y después de unos pocos segundos, la inteligencia te presenta una serie de resultados, ¿no? Sino aquí el detalle está en específicamente hablar sobre la creatividad. Bueno, para comenzar, el tema de creatividad o qué es ser creativo es un primer escalón, ¿sí? Es un tema muy profundo, ¿sí? Y a veces tiene que ver con las trampas de lenguaje que nosotros utilizamos, incluso sin la inteligencia artificial. Si nosotros vemos una pintura, un diseño, un video o leemos un texto literario con algunas características, una de las formas en que nosotros nos pronunciamos o expresamos después de una experiencia estética es hablar acerca de lo creativo que es algo, ¿sí? Y también la otra palabra, que es en donde ahora sí ya se enlaza directamente con los usos de inteligencia artificial para este tipo de, de, voy a usar la palabra productos, ¿no? Sí. Porque la inteligencia artificial produce cosas. Entonces, la otra palabra es originalidad, ¿sí? Mm. Si antes de la inteligencia artificial, desde hace miles de años, se ha debatido acerca de qué es lo original, ahora con inteligencia artificial tenemos que ponerlo nuevamente en la mesa de discusión. Si desde Platón, Aristóteles, etcétera, ¿no? Los antiguos filósofos griegos que a lo largo de los siglos hemos continuado nosotros discutiendo acerca de la mímesis, que es esta reproducción de la naturaleza por parte del ser humano, por parte de las personas, ¿sí? Y que esa mímesis en el proceso de tratar de imitar, reproducir patrones de la naturaleza, al momento de entre más cercana es esa reproducción, es curioso, decimos que es más original. Y al Sí. final, mira cómo juegan las trampas del lenguaje, porque efectivamente, es una reproducción. Y aunque no es una reproducción fiel, los mismos filósofos de los cuales se discutió este término, que a mí me gusta mucho, este término de la mímesis, y que hay especialistas de los cuales se sigue discutiendo, nosotros podemos darnos cuenta que discutir de hoy, oye, si estoy reproduciendo
por ejemplo, una imagen de la naturaleza, ¿no? Un panorama, un paisaje, ¿no? Cuando yo ya lo integro a un lienzo o incluso relato, describo de una forma poética utilizando diferentes figuras retóricas, ¿sí? Y hago esta reproducción con diferentes niveles de expresión, o más bien con diferentes modalidades de expresión, porque si estamos hablando de texto literario o de una ilustración, ¿sí? Ya sea en diferentes tipos de técnicas, vamos a darnos cuenta que estamos tratando de reproducir. Claro, aquí viene parte del detalle que es muy particular, ¿no? El ser humano puede usar diferentes técnicas, diferentes tipos en el caso de la pintura, ¿no? De pigmentos, ¿sí? En el caso de la poética o en el caso incluso también de la narrativa, las descripciones pueden tener ciertos elementos. Nosotros nos damos cuenta que a esta reproducción de la realidad le agregamos algo que tiene que ver con mucho el sello del autor, ¿sí? Entonces, de pronto ya tenemos obras que tienen una calidad extraordinaria que en la reproducción de esa naturaleza, ¿no? Que es donde nosotros entra la mímesis, de pronto tiene algunos otros capas que tienen que ver con la distinción de cada artista, ¿sí? Aquí es donde nosotros podemos pensar que esa parte es creativa, Ujú, ¿sí? sí, Todavía porque no es una reproducción fiel, exacta, ¿sí? Y nosotros podemos ir, lo voy a poner así, no es lo mismo que yo yo no soy pintor, no tengo, carezco posiblemente haya habilidades que yo nunca desarrollé porque nunca las cultivé, pero supongamos que yo sigo, después de un tiempo, en un taller de pintura, logro esbozar una noche estrellada. Mi noche estrellada jamás de los jamases va a poder parecerse a la noche estrellada que primero imaginó Van Gogh y que sabemos ahora que es literal, es como un objeto único en el universo, ¿no? claro, Entonces, sí, esta originalidad, fíjate, yo trato de imitar lo que observo por la noche y luego, si tengo el referente de la noche estrellada de Van Gogh, a lo mejor podría hacer agregar algunos elementos que hagan referencia a esa noche. Entonces sí, ya tengo doble mímesis. La mímesis de observar la naturaleza y la otra, el tratar de imitar, ¿no? Esta imitatio de una obra artística de una persona. sí, Entonces, otra vez entra en duda o en discusión con qué tan originales somos, ¿sí? sí, Ahora porque más bien, que nada aquí es una estamos hablando, interpretación. perdón. Que más que nada es como interpretaciones. Ujú. Sí, ahora, esa interpretación depende de elementos personales, experiencias personales, filtros que nosotros, elementos culturales que nosotros hemos aprendido, hemos incorporado a nuestras vidas y también horizontes de expectativas sobre algo, ¿no? Un detalle que es muy importante, esto que te estoy diciendo, fíjate cómo ahorita voy a pasar a la inteligencia artificial, porque yo estaba hablando acerca de que yo trato de reproducir en esta ficción de que yo soy pintor, ¿sí? Una noche despejada, que en Monterrey a veces ya nos hacen falta, ¿sí? Entonces, una noche despejada la trato de reproducir a un lienzo. Pero como tengo el referente de Van Gogh, me voy acordando de ciertos patrones que tiene esta imagen de Van Gogh, que también trató de reproducir su visión sobre la noche, ¿no? Entonces aquí ya tengo dos elementos que... Ahora, me voy a la inteligencia artificial. La Ujú. inteligencia artificial, cuando tú le solicitas algo de carácter creativo, ojo, le pides que haga un esposo, una ilustración, un poema, etcétera, etcétera, ¿sí? Y es ahí donde nosotros entramos en las trampas del lenguaje, de si somos creativos, si la inteligencia es creativa o es original. Lo que hace la inteligencia artificial, sí, es que ha sido, bueno, eso lo sabemos mucho, ha sido alimentada con enormes volúmenes o, bueno, la cantidad de volúmenes es exorbitante sobre los patrones que nosotros utilizamos. Primero, son grandes modelos de lenguaje que lo que hace identificar es
¿Cómo utilizamos el lenguaje? Y cuando nosotros hablamos con, sobre todo con una inteligencia artificial generativa, lo que hace es tratar de predecir lo que nosotros estamos hablando. Y no es que se adelante, sino que saben, aprende muy rápido, está entrenada, tiene redes neuronales que le permite aprender muy rápido, reproducir esos patrones y entender hasta cierto punto lo que nosotros le estamos comunicando. Entonces, cuando nosotros le hacemos una solicitud que esté relacionada con algo, vamos a llamarlo así, artístico, Ujú, rápidamente, utilizando sus modelos, ya sea su modelo de razonamiento o sus niveles de búsqueda que son demasiado intensos, encuentra los patrones necesarios y entonces los reproduce. Agrega diferentes capas de carácter artístico y te presenta una obra. Entonces nosotros como seres humanos, al momento de que vemos, decimos, wow, es creativa, es, es, em, es muy, muy original, ¿sí? Lo que hizo la inteligencia artificial fue procesar patrones, identificar estéticas que hasta cierto punto tienen un muy buen gusto y te las reproduces. Tú sabes muy bien que hay estéticas o hay movimientos artísticos que no necesariamente son bien recibidos a nivel social. Por ejemplo, la primera etapa de recepción de las vanguardias no fueron bien vistas, ujú, ¿sí? ¿Por qué? Porque irrumpieron mucho con esta concepción tradicional sobre lo que fue la estética, ¿no? Entonces, esa no necesariamente utiliza como primer patrón para generar algo, porque sabe que muchas veces lo que te presenta puede ser rechazado, ¿sí? ujú. Entonces lo que haces es, se va por los patrones como que son más comunes y entonces a eso sí les agregas ciertas capas de elementos, ya sea de carácter literario, ya sea de carácter ilustrativo, que te haga aparecer efectivamente como que una vuelta a todo esto y que realmente nos pueda resultar atractivos, ya sea visualmente, ya sea oralmente, en el momento que tú lees un texto, ya sea que lo reproduzcas verbalmente, te vas a dar cuenta de esto, ¿no? Entonces, sí tenemos aquí que distinguir que no, efectivamente, no es creativa la inteligencia artificial y esto tiene que ver con que utiliza todos estos patrones de mimes, está haciendo la mímesis del ser humano y las reproduce en ese Claro. sentido, ¿no? Sí, de hecho se vio ahora con lo de las animaciones de Ghibli. Pues nada más está reproduciendo lo que hacen en ese estudio, pero pues no es creativo en sí. Esto conecta un poco con la siguiente pregunta que tengo. Entonces, si la inteligencia artificial tiene estas características, ¿por qué es tan popular la idea exacerbada sobre la creatividad de la inteligencia artificial? Esa es una pregunta muy interesante porque aquí nosotros identificamos ya no los patrones de la inteligencia artificial, la que sea, sino nosotros como seres humanos, ¿qué es lo que hacemos? Mira, algunas de estas inteligencias, voy a llamarle también herramientas, que también es una forma como de moderar un poco la euforia que tenemos sobre este tipo de herramientas. Es software, ¿sí? Que muchísimas marcas o muchas compañías que son propietarias de ellas, evidentemente cuando se lo ponen al mercado, lo van lo van a exacerbar, ¿no? A partir de 2022, cuando ya se liberan algunas de ellas, como ChatGPT por parte de OpenAI, cuando ya tenemos a Dalí o cuando tenemos a Midjourney, ¿sí? Una de las cosas que ocurría es en redes sociales, muchísimos de los influencers de tecnología, Ujú, ¿sí? Ya sean YouTubers, Twitchers, etcétera, promovían el uso de estas inteligencias, pero además decían que eh, se iba a extinguir el uso de, voy a decir, diferentes herramientas, por ejemplo, PowerPoint, Canva, que en este momento es una de las más utilizadas, ¿sí? Y una variedad enorme, una lista muy larga de herramientas, porque decían que todo iba a ser sustituido por estas, ¿ok? sí. Entonces,
La gente efectivamente, ¿no? Promovida porque también un poquito es un poco el efecto de estos influencers, de YouTubers, de Twitchers, de Instagramers, ¿sí? De promoverla, porque también muchos de ellos progresivamente fueron financiados por las mismas compañías de propietarios de una inteligencia. Sí, empezaron a derivar hacia el mercado y el mercado empezó a consumirlas, ¿sí? Entonces, teníamos mucho esto y dice, oye, si los influencers están diciendo que esto es creativo, yo le creo, porque Claro, así actúa el mercado de consumo, tenemos que decirlo así, ¿no? Lo otro es, muchas compañías que empezaron a incorporar estas inteligencias empezaron a reducir muchos costos, pues literal, departamentos completos de diseñadores fueron progresivamente, no de inmediato, fueron progresivamente sustituidos por reducidos equipos que iban a utilizar estas inteligencias para generar sus campañas de publicidad, sus diseños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, cuando empiezan a reducir costos, la justificación de muchas compañías de, oigan, ustedes despidieron a N cantidad de diseñadores y de programadores, etcétera, por el uso de esta. No, les hemos dado otro giro. En realidad, sí salieron despedidos muchos. sí, Pero nos inclinamos por el uso de estas herramientas emergentes de tecnología porque son más rápidas, nos convencen más su espectro de opciones, ¿sí? Porque un diseñador se puede tardar varios días en hacer algunos bocetos y de presentárselos a la cúpula de, bueno, así va la campaña. En cambio, con inteligencia, en pocas horas, agregando, moviendo un poquito el prompt, etcétera, tenemos una paleta de opciones y puede ser claro. más veloz. Sí, Entonces, súper. la gente dice, es que es más creativa. Y como la industria, así se promete también, pues efectivamente, las mismas compañías propietarias de las inteligencias lo que hacen es promover la creatividad de ellas, porque no van a decir un poco, y perdón que lo diga así, porque no, pues van a decir, no, es que solo utiliza patrones y los reproduce, agrega diferentes capas, lo que le hace verlo como de formas particulares, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, lo otro es para la creatividad o para el diseño de carácter artístico, muchas veces necesitas mucha experiencia, años de entrenamiento personal, ¿sí? Que prolonga evidentemente y aquí viene, prolonga pues ahora sí que las edades de quienes lo practican, aunque hay diseñadores jóvenes, ¿sí? Una inteligencia que fue creada hace pocos meses con un nivel de entrenamiento puede hacer cosas muy rápido. Y entonces aquí tenemos el detalle de que de pronto la accesibilidad que tienen estas herramientas permite a personas que son ajenas al arte, por ejemplo, yo no tengo educación en torno a la creación de obras artísticas, ¿sí? Y entonces puedo utilizar, voy a decirlo, ¿no? Midjourney para generar un panorama, un paisaje, perdón, que a mí me parezca interesante, ¿no? Sí, Entonces, claro. Midjourney utiliza millones de patrones, yo le voy indicando cómo hacer, etcétera, etcétera. Bueno, y estoy usando esto, pero entre las nuevas cualidades de Midjourney, y parezco promotor, ¿verdad? Es que ahora le dictas. Sí, Midjourney lo que tiene es que se le ha integrado ChatGPT, quien le hace la transcripción de lo que yo digo, perdón, y entonces Midjourney ahora sí le entiende y empieza a darme, ¿no? Me da una serie de opciones y lo hace. Entonces yo cuando veo el resultado, digo, oye, yo no necesito entonces estudiar arte para generar, entre comillas, arte, ¿sí? ujú, Y quien viene mucho esta euforia de que, no, pues ahora cualquier persona puede hacerlo. ¿Sí? Y ujú, bueno, con esto un poco el hecho de por qué es tan popular la idea acerca de que la inteligencia artificial es creativa. Yo he escuchado a los dos polos de diseñadores gráficos especialmente, me dicen, no, no es creativa y te dan puntos de vista mucho más técnicos que el que yo estoy comentando. Y claro. por otro lado, diseñadores que dicen, es que es impresionante, es mucho más creativa que la humanidad entera. Entre esa discusión, mientras oscilan las opiniones, pues nosotros tenemos que tomar cierta postura. Yo quiero comentar que realmente mucho de la
idea que circula sobre la creatividad de la inteligencia artificial está fomentada por nosotros mismos. Claro, sí. Pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero quedar sin preguntar. Entonces, ¿es ilegal el uso de la inteligencia artificial para generar obras artísticas? Esta es una pregunta muy delicada y aquí vienen respuestas muy rápidas considerando el tiempo. La primera de ellas es los datos de entrenamiento o los paquetes de entrenamiento que han sido utilizados que fueron utilizados por las compañías propietarias de una inteligencia. La inmensa mayoría, no puedo decir un porcentaje, la inmensa mayoría de ellos fueron utilizados sin autorización de los dueños de los derechos patrimoniales, ¿sí? Ujú. Se le ha cuestionado muchísimo. Por eso cuando tú ves la reproducción de ciertos patrones, dices, oye, esto parece la fotografía de tal, ¿sí? O este poema, dices, me recuerda un poco a los poemas de Alejandra Pizarnik, ¿sí? ¿Qué ni decir de Sor Juana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha sido un problema porque muchas compañías eluden el hecho de, oigan, ¿con qué entrenaron a sus inteligencias artificiales? Porque nosotros vemos patrones que ya conocemos, ¿sí? El uso indiscriminado, porque sí ocurrió eso, para alimentarlas, ocurrió sin autorización. O sea, aquí tenemos un primer nivel en donde nosotros podemos decir que sí se han infringido o se han cometido infracciones contra la ley de derecho de autor, ¿sí? Y aquí el otro detalle está en la falta de compensación. Las compañías se dan cuenta que si llegan a decir que sí, lo que se ha invertido para desarrollar estas inteligencias, estas herramientas, van a tener que usar una fracción muy fuerte para poder pagar esas, como compensar a los autores o a quienes ostentan los derechos patrimoniales de una obra para decirles, sí, utilizamos tu obra, entonces esta es tu compensación. No lo Claro, van a hacer porque sabemos que así se mueve la industria, ¿no? sí, Ya lo último que yo quisiera llegar a comentar es que esto obviamente ya impulsó en muchos estados nacionales a la propuesta de legislar justamente hasta qué puntos se puede utilizar patrones que tienen copyright, o sea, mm, obras artísticas, sí, para evitar que la inteligencia se alimente de ellas, utilice los patrones y te los reproduzca, ¿sí? claro, mm, Porque nosotros no es lo mismo que un niño esté haciendo la reproducción a partir de un cuadro para que él aprenda la técnica, ¿sí? Estoy hablando de algo manual, ¿sí? mm, O de los talleres en donde talleres de escritura creativa, en donde nosotros seguimos a ciertos autores y entonces empezamos a ver cómo utilizarlo. Hay un momento inevitable en que nos despegamos de eso y empezamos a tener nuestra propia creatividad. Ahora sí, valga esta creatividad personal, humana, ¿sí? Lo que pasa con la inteligencia artificial es que no va a deshacerse de eso porque responde sí, únicamente a patrones. Entonces, se necesita legislar el uso o más bien el abuso que a veces utilizan en la alimentación de las redes neuronales de las inteligencias. Sí, desafortunadamente siguen en controversia muchos de estos casos y los últimos más sonados es que algunas personas han utilizado inteligencia artificial como Dalí o como Midjourney para crear obras y enviarlas a concursos. Y ya tenemos casos, hemos tenido 4 o 5 casos en donde la obra ganadora se hizo con la inteligencia artificial. Ojo, y aquí viene el problema, pero no se declaró. claro, Entonces apareció con el nombre de la persona, como si la misma persona la había hecho, y después del premio ya se circula y ya se entera y el autor llega a decir, sí, utilicé una inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Evidentemente este tipo de controversias conducen a que le retiren el premio. Igual, claro, obviamente en la prensa se vuelve toda una discusión enorme en redes sociales, ¿no? A mí me claro, parece, anticipándome ya a una última pregunta, que es, ¿qué es lo que va a pasar en ese caso con la aparente creatividad de las inteligencias? No van a poder participar en esto. A mí me parece que va a ocurrir algo similar a lo que ocurrió en el siglo XX con la fotografía. Va a haber, sí, por ejemplo, concursos de pintura hechos manualmente mm, y concursos de fotografía
que también se cuestionaron mucho, es que no es así. Ahora puede ser que ya haya concursos de ilustración gráfica, diseño, hechos con inteligencia que van a responder a las instrucciones, ¿no? Al prompt que le hayas tú dado, ¿no? ¿Puede Claro. llegar a ocurrir? Tal vez. ¿Es el próximo paso? No lo sé. Ya van a ser decisión de las asociaciones que decidan hacer eso y quienes se lancen a eso. ¿Va a ser una controversia? Sí. Pero Claro. bueno, hasta aquí mis comentarios, ¿vale? No, pues es muy interesante, la verdad, todo esto. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros hoy. Estoy segura que va a ser de mucho provecho para mucha gente. Y bueno, gracias por vernos en Apolíneos. Muchas gracias. Buenos días.